Muy buenas, Casimir. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos una vez más en esta playlist de las Biculture Talks. Un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros por la entrevista. Y nada, un poco en la línea, ya lo comentábamos ahora detrás de cámaras, pero un poco en la línea de lo que estamos haciendo. Al final queremos dar voz, queremos servir de altavoz para las B Corps, para hablar de toda esta gestión de talento y de cultura que se está haciendo, que creemos que es muy interesante, que hasta ahora sí que escuchábamos algo, pero no del todo, y queremos poner mucho el foco en esto, porque también creemos que es un pilar fundamental en las organizaciones B Corp. Pero antes de nada, yo ya te he conocido un poco, pero igual la gente que está viendo esto aún no te sitúa, así que empezamos un poco por una introducción, si te parece. Sí, me presento. Tú mismo. Bueno, pues yo soy Casimir, soy responsable de operaciones en Phoenix. Trabajo en Phoenix desde hace casi 4 años. Fui una de las personas encargadas de abrir el mercado aquí en España y de montar un equipo. Y nada, pues así está siendo una aventura muy interesante, con mucho ritmo, mucha adrenalina y nada, pues ahora aquí estamos en la lucha. Perfecto, perfecto. En lo que se refiere a Phoenix, para una persona que quiera tener ahora una descripción de nada, de medio minuto, háblanos un poco de quién sois y qué hacéis. Vale, Phoenix es una empresa que nace en 2014 en Francia, vale. Con una misión que es ayudar a las empresas a reducir el desperdicio de alimentos, ¿vale? Ofreciendo una soluciones que digamos que se complementan entre tecnología y acompañamiento de personas. Okay. Hoy en día somos 200 y poco personas. Que se dice poco. Se dice poco. Y estamos en Francia, vale, en España y en Portugal. Ok. Y en lo que es ya tu rol de director de operaciones aquí en Phoenix, y más en lo que es el territorio de España, ¿nos puedes contar también un poco cómo es tu día a día? Que ya me imagino que es un poco loco, ¿no? Pero... Mira, pues básicamente yo ahora lo que estoy haciendo es ayudar un poco a los comerciales en las reuniones, en aportar la visión operativa, y luego me dedico mucho a trabajar con el cliente. Una vez el cliente hemos hecho un onboarding y nos pide ayuda y acepta nuestra ayuda, pues es acompañarlo en todo ese proceso, en formarle nuestras herramientas, darle apoyo, consejos y trabajar con ellos. Entonces, trabajamos con empresas de gran consumo, empresas de retail, de supermercados y con entidades sociales, ¿no? Entonces, yo soy un poco el nexo entre todo el mundo. Al final, el de operaciones es lo que se ha vendido, lo que hemos prometido, pues llevarlo a cabo. Vale. Entonces, ese es mi día a día. Perfecto, perfecto. Mira, ya te lo decía antes, pero el punto de que seas tú la persona que ha arrancado un poco con Phoenix aquí en España nos va a ayudar mucho, porque primero me gustaría empezar a hablar un poco por lo que es la cultura de Phoenix, y creo que es muy buen punto que tú seas una de las personas que trae un poco esta visión, la aterriza aquí en España, empieza a crecer el equipo, entonces hablaremos un poco en esa línea. Pero antes, desde tus vivencias, experiencias y punto de vista, si pensamos en una organización y yo te pregunto qué es para ti la cultura, ¿qué me dices? Buena pregunta. La cultura es un poco las motivaciones que tiene cada uno, ¿no? Lo que la empresa quiere transmitir a los demás. Al final es algo que nace de los fundadores, ¿no? Los fundadores cuando montan la empresa, ¿no? Pues tienen una serie de motivaciones, tienen una misión, ¿no? Y suele ser gente con muchas ganas, mucha fuerza, ¿no? Sí. Y pues eso, para mí la cultura sería la motivación, ese denominador común que existe en todas las personas de una organización. Ok, y definiendo ya la cultura de Phoenix, ¿cómo, desde tu experiencia, ya desde el principio justamente, cómo definirías esta cultura? Pues te diría que es curioso, porque en Phoenix somos 200 y pico personas y realmente hay un ambiente muy sano. Vale. Es una empresa con impacto social, o sea, trabajamos con entidades sociales. Eso directamente cuando entrevistamos a alguien es lo primero que explicamos, que sin entidades sociales no funcionaríamos, es decir, que no podríamos pagar los salarios. Sí. Entonces eso ya te genera, un poco ya transmites eso, ¿no? En que trabajamos con entidades sociales, bancos de alimentos, ONGs. Entonces creo que uno de los principales valores sería la solidaridad. Vale.
Creo que sería lo primero que se me ocurre. Okay. Como valor principal que un poco da imagen a la cultura que hay dentro de Fénix sería solidaridad y ambiente de buenas personas, que luego hay que facturar para llegar a final de mes, hay que pagar facturas, hay que llegar a clientes, hay que cumplir plazos, o sea, es un poco la combinación de eso. Pero primer valor, solidaridad, sin duda. Al final estamos aquí entre B Corps, ya lo hablábamos antes, tiene que haber un impacto económico, pero no centrarnos únicamente en este impacto económico, sino buscar este impacto social que va mucho más allá. O sea, en ese sentido veo que estamos súper alineados. Dicho esto, hay un tema que me genera curiosidad, que es que como me imagino que el contacto con Francia, por ejemplo, que es la sede, es constante, a la hora de comunicaros, de intercambiar, de alinearos con proyectos, etcétera, ¿notas tú mucha diferencia en nivel cultural? Ya no sé si me meto tanto en un tema de países, de microculturas dentro de una organización, un poco, ¿cómo lo vives tú esto? Pues fíjate, porque es un tema que está a la orden del día. Porque claro, Francia es o sea, Fénix nace en Francia, el 90% de todo ocurre en Francia, personas, negocio, impacto, todo. Vale. Y es una startup, o sea, sigue siendo un poco mentalidad de startup. Vale. ¿Qué pasa? Que la comunicación entre países, aunque tengamos ese mismo carácter, esos mismos valores, que es un poco de solidaridad y que empujamos hacia el mismo lado, sí que, por ejemplo, en comunicación, por ejemplo, el cambiar de idioma, ¿no? En las comunicaciones es algo que todavía seguimos mejorando aún. Vale. Yo en mi caso tengo la suerte de que hablo francés, entonces, y ellos lo saben, y mi jefe, por ejemplo, es francés, aunque lleva 20 años aquí, y habla castellano perfectamente, y es prácticamente de aquí, pero es francés. Entonces la comunicación es sencilla, pero para gente de mi equipo de Fénix aquí que no habla francés, es algo que 3 años y medio después en España aún se sigue mejorando día a día, porque no es perfecto. Entonces es curioso, pero es algo que lo tenemos muy presente cuando hay comunicados internos, ¿no? Por Slack o mails, pues todavía se sigue trabajando para mejorar, porque no siempre todo está en inglés, entonces hay que dar toques, pero hay una constante mejora. Vale. Es decir, si te comparo cómo hace 3 años y medio, que yo tenía que traducir absolutamente todo para el equipo, a versus cómo está hoy, vamos, no hay color. Pero aún hay margen de... Sí, camino por recorrer, por suerte siempre vamos a tener. Yo antes de trabajar en Fénix estuve 7 años en una consultora y claro, eso no pasa, es como mucho más, en el sentido mucho más profesional. Aquí se nota un poco, tiene todavía este ambiente de startup un poco, que también mola, Sí, ¿no? que mola, mola, total. Pero que hay que seguir mejorando, porque hay gente que luego aquí me dice, es que luego lo han vuelto a poner solo en francés. y no lo entiendo, ¿no? Claro. Sí. Y aparte de esta, no le quiero llamar barrera, diferencia a nivel de idioma, lo que es la cultura a la hora de entender el negocio, el cómo hacer negocio, en qué tipo de partners buscar, cómo comunicarse con esos partners, ¿creéis que estáis alineados? ¿Ves diferencias? Sí, 100%, o sea, 100% alineados. Es verdad que luego comparar son dos mercados similares pero diferentes. Hay cosas muy diferentes en ambos mercados y hemos tenido que aprender a ajustarnos, ¿no? O incluso a transmitir a Francia que aquí hay cosas que no podemos aprovechar de Francia porque es diferente, ¿no? Aquí las empresas van diferente, la gente trabaja de forma diferente. Entonces, bueno, hay mucho material, digamos, que ya podemos aprovechar de una empresa que tiene 8 años de vida en Francia y una empresa ya consolidada. Aquí que somos más aún startup, que estamos en esa fase de ya casi post-product market fit. Entonces hay cosas que sí, que cambian y que son nuevas para nosotros, pero las tenemos que trabajar un poco desde cero. Ok. Hablemos ahora no tanto de las diferencias, sino un poco de cómo se aterriza la cultura de Fénix en España. Tú comentabas, ¿no?, que fuiste un poco el primero en activar todo esto. Entonces, a medida un poco que ha ido creciendo el equipo, ¿crees que el hecho de tener distintos perfiles, de empezar un poco desde cero aquí en España, esto ha modificado de alguna manera lo que era la cultura ya de Fénix? O te cambio igual la pregunta, ¿cómo habéis trabajado para asegurar este alineamiento con las personas que entraban en la organización? Vale, a ver, para empezar, o sea, al final el proceso de selección para una persona que entra aquí
pasa también por una aprobación de alguien de recursos humanos en Francia, Vale. con lo cual siempre tendrás un check, Vale. digamos, de alguien en Francia, aunque ahí nos da mucha autonomía, es decir, el hunting lo hacemos nosotros, pero existe este check. Y luego pues hay mucho rol que es el del manager, ¿no? de la persona que va a contratar, de transmitir muy bien esos valores, de saber que esa persona realmente encaja, ser muy transparentes. También te digo que una empresa como Phoenix, además de ser startup, los sueldos están a nivel de mercado, pero no son sueldos. Entonces, la persona sabe dónde se mete, ¿no? Vale. Hay otros beneficios que no son solo sueldos. Sí. Entonces, eso ya filtra bastante. Vale. Que luego, obviamente, también nos hemos llevado alguna sorpresa. Sí. Pero creo que siempre me ha encajado. Además que luego cuando entra una persona va 2-3 días a París, a la oficina central, donde conoces al CEO y comes con ellos. Además es una empresa muy, muy horizontal. Es decir, cuando yo entré estuve 3 días de formación en París y realmente pues tienen una cocina gigante, es una oficina propia, y cocinan allí y tienes al CEO, tienes al becario, tienes un futbolista. O sea, es muy horizontal y eso hace que hay mucha cercanía, mucha confianza y al mismo tiempo también se trabaja bien, ¿no? Entonces, eso hace que la cultura sea muy, muy auténtica. Qué bien, qué guay. Pues mira, con esto que me decías ahora, sobre todo por este paso tuyo temporal por Francia, de cara a traer Phoenix aquí a España y volviendo al mismo tema, en cuanto a cultura, desde Francia a ti se te da alguna premisa en lo que es cómo llevar el negocio, no tanto a nivel operativo, sino más en este sentido, ¿no? Cultural, de cómo asegurar que tu trabajo aquí y el trabajo de tu equipo va a estar alineado con lo que es Phoenix. O sea, hay unas ciertas líneas que hay que seguir, pero tampoco, digamos, un gran control. Se delega muchísimo, se confía mucho. Ya te digo, todo el mundo pasa por Francia, todo el mundo ve cómo es oficina central y conoces al CEO, casi todo el mundo, porque todo el mundo está centrado en París. Luego, una vez al año nos vemos todos, nos reunimos todo Phoenix. Todo Phoenix, 200 y pico personas. Ostras. De hecho, estuvimos en marzo en Francia. Y ahí es que la comunión es espectacular. Porque, y realmente son 2-3 días que estás más de convivencia que de otra cosa, y vuelves de ahí cargado de energía, hay una energía muy positiva. Entonces, a nivel de control, no hay ese control. Sí que pues hay evaluaciones, hay muchas encuestas para saber cómo está la gente, cada mes y medio hay una reunión donde habla el CEO con todo el mundo y hay rondas de preguntas. Se hace mucho por mantener a los países conectados, ¿no? Con el grueso de lo que es la empresa en Francia, que sigue siendo el motor. Pero quitando esto, pues ahí tenemos bastante libertad para llevar los equipos y demás. O sea, aquí te pregunto, no sé si tú me podrás ayudar con esto, porque me imagino que es algo que sucede en Francia, pero a la hora de seguir trabajando en la cultura, ¿tienes conocimiento un poco de si seguís como grupo algún proceso, si vais haciendo una revisión de, por decir algo, de valores, de propósito? ¿Cómo seguís alineando día a día a medida que crece el grupo a la gente con esta cultura? ¿Sabrías decirme un poco cómo se hace este trabajo? Bueno, o sea, sé que uno de los 3 ejes estratégicos de la empresa es personas, ¿no? Y se mide con un OKR, ¿no? Entonces, es algo que se va revisando continuamente. En estas reuniones que tenemos cada mes y medio, que suele ser 1 hora y media con toda la empresa conectada, ¿no? Pues se revisa todas las acciones que se llevan, se recuerda las métricas siempre son métricas de impacto. Entonces esto siempre acaba resonando mucho, ¿no? Que estamos ahí para hacer impacto. Intentamos también enseñar casos de éxito con entidades sociales, un poco para siempre mantener y refrescar lo que es una parte del ADN. Ok. Yo creo que con esto ya nos hacemos una idea bastante clara de lo que es la cultura, de cómo vivís la cultura, de este traspaso que te he comentado varias veces, ¿no? De Francia a España, también cómo habéis aterrizado aquí a nivel cultural. Y muy relacionado con lo que nosotros defendemos en Éticos, al final, pasando ya a esta parte de talento, ¿no? Cuando incorporamos talento en una organización, creemos que la afinidad cultural de esa persona con la organización es clave, ¿no? Justamente para conseguir todo esto, personas alineadas con un propósito,
personas que van a estar a gusto en una organización, que van a, pues justamente eso, sentir que lo que hacen tiene un propósito. Entonces, para empezar desde el punto, digamos, más sencillo, ¿tú me puedes contar muy por encima, ya a nivel genérico, cómo son los pasos de un proceso de selección para Phoenix, incluyendo esta parte también que me decías, ¿no?, de estos 3 días en Francia y tal? En función de la necesidad que tenemos, que va muy ligada al desarrollo de negocio. Total. En función de eso, las posiciones ya las tenemos identificadas, ya sabemos qué posiciones nos pueden faltar en caso de que pase esto, o de que entre tal cliente o lo que sea, sabemos qué posiciones. Entonces directamente es ponerse a buscar con una herramienta pues, como LinkedIn, o en Francia utilizamos Welcome to the Jungle. Y pues luego es el proceso normal, una entrevista, pues un primer check con recursos humanos. Y luego recursos humanos de Francia. Que entonces se hace en inglés, y luego directamente ya pasa a negocio, bueno, que sería mi jefe, que es el country manager. Y luego si por ejemplo es marketing, pues también entraría la responsable de marketing. Si es operaciones, yo entraría también. Y luego en función de la posición, pues se conocer a la persona y ponerle un caso práctico también, ¿no? Vale. Y en esta parte con la que ya sé que estoy siendo muy pesado, pero justamente es un poco lo que veníamos a hablar, en esta parte más de cultura, porque sí que comentabas, ¿no?, antes, ¿no?, transmitiendo mucho a esta persona quién somos, qué hacemos, los partners que son súper importantes en nuestro día a día, pero en lo que depende más de cómo vosotros os aseguráis de que realmente esa persona cumple o va a cumplir con todos estos estándares y que comparte este propósito, ¿cómo validáis esto? ¿Cómo os aseguráis de que hay un alineamiento? A ver, también el currículum que tenga, el background que tenga, ¿no? Al final eso con eso ya ves un poco qué motivaciones tiene la persona, de dónde viene, qué ha hecho antes, ¿no? Luego creo que es muy importante ser muy, muy transparentes y explicar la realidad de lo que es el puesto, en qué situación se encuentra la empresa y qué se espera de esa persona, ¿no?, y lo que se va a encontrar. Para aterrizarla mucho, ¿no? Entonces ahí te aseguras ya que esa persona cuando entre no se va a llevar ninguna sorpresa. Y en el caso de una startup que está poco a poco como era el inicio en Phoenix, ¿no?, que montábamos desde cero, oye, pues éramos muy transparentes. Mira, pues los comerciales es captar comercios con este discurso, y todo lo que consigáis pues es mayor impacto, pero empezamos de cero, tenemos una aplicación recién lanzada, el mercado español sabemos que es muy grande, pero no hemos probado todavía, ¿sabes? Entonces, siendo muy, muy transparentes, ser muy claro con lo que esperas de ellos y con lo que se van a encontrar aquí. Vale. Yo creo que eso es clave, que no hayan sorpresas, ¿sabes? Vale. Y luego, pues si es una startup, decir que, oye, que esto sube y baja, nada está asegurado. No es entrar en una gran empresa que es un transatlántico que avanza poco a poco, pero avanza sin problemas, ¿no? Que aquí no se va a aburrir, vamos. Sí, eso está clarísimo. Y también la suerte de entrar en un momento así en una empresa como Phoenix, que es nueva, o una startup que lleva poco tiempo, es que va a tener ¿no?, que va a tener autonomía. Al menos aquí siempre he dicho, vas a tener cierta libertad, porque no podemos estar encima de todo y podrás crecer rápido. Entonces, bueno, en este caso creo que es lo atractivo del puesto, ¿no? Explicarle cuánto de atractivo es, cuál es la realidad y qué se espera de él. Vale. Y si yo ahora te doy todo el poder de gestión de personas, lo dejo en tus manos y te lanzo la pregunta de ¿cómo seguirías trabajando en este alineamiento cultural de las personas con la organización? Tanto en lo que es la selección como una vez las personas ya están dentro. Si yo te doy a ti este poder, ¿qué ideas, qué cosas, qué proyectos, iniciativas te vienen a la cabeza? Un poco para que tú ahora des rienda suelta aquí a tu creatividad. ¿Para asegurarme que la cultura no se pierde? Claro, o sea, más que no se pierde la cultura, que al final viene a ser un poco lo mismo que las personas estén alineadas con la cultura y el propósito de Phoenix. Mira, hay una cosa que nos da Phoenix que yo no sabía, que nunca he visto ninguna empresa hacer, que es tenemos una tarde al mes. Vale. Como trabajamos con las entidades sociales, son una pieza clave para nuestro negocio, para la solución que ofrecemos. Tenemos una tarde libre al mes que podemos pasar con una entidad social. Vale. ¿De las que trabajáis o...?
Vale. Cualquier voluntariado que tú lo explicas, lo presentas y tienes una tarde al mes para al trabajar mes. en esto. Entonces esto para mí es una cosa que es muy diferencial, que la gente lo hace, lo aprovecha, ¿no? Porque sois una experiencia muy, muy grata y es una manera de mantener la persona, pues realmente ser consciente de lo que hacemos, que es algo que es bonito. Entonces, esto es algo característico que tenemos aquí, que hace justamente eso, ¿no? Que mantiene muy vivo la gente conectada, ¿no? Conectada con lo que hacemos, con los valores como son la solidaridad y ver que lo que hacemos, el impacto que tiene cuando tú vas a una entidad social y ves lo que haces. Genial. Pues visto un poco todo lo que hemos visto, no hablando sobre todo mucho de cultura con esta última parte de talento, siempre quiero terminarla, muy parecido a lo que hemos hecho ahora, terminar la entrevista con una pregunta un poco más abierta, que sirve tanto como para volcar aprendizajes tuyos, dar algún consejo basado en tu experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, para empresas, para grupos de organizaciones que sean multisede, ¿no? Que tengan sede en varios países, si tuvieses que dar un consejo, ¿no? A la hora de seguir trabajando en la unificación de esta cultura, en una cultura compartida por todas las sedes que forman parte del grupo, ¿cuál sería ese consejo? ¿A qué les invitas a hacer para seguir trabajando en esto? Bueno, a ver, al final, para mantener la identidad de la empresa, creo luego que si estás en diferentes países, diferentes culturas dentro de una misma empresa, eso enriquece, ¿no? Cuando nos juntamos todos y tú ves al equipo de Portugal, al equipo español, incluso dentro de Francia, lo variado que es alguien del norte, del sur, Sí. está la multiculturalidad dentro de este núcleo, es fundamental para que funcionemos mejor como empresa. Entonces, te diría esto y también te diría que al final centrarse mucho en las personas, ¿no? En el bienestar, en mantenerlas motivadas, en cuidar mucho a la persona, a la que siempre funciona mucho mejor una empresa. Bueno, las organizaciones las forman las empresas son las que mueven a las organizaciones, por lo tanto, siempre nosotros ya lo decimos, queremos humanizar las organizaciones y queremos poner a las personas en el centro porque al final son las que mueven todo. Totalmente. Y además, yo creo que una vez que entras, formas parte de una empresa que genera impacto positivo, creo que ya no quieres salir de ahí. Sí. Porque ya es algo que dices, no me veo volviendo a trabajar por una empresa que vende, no sé, invento tornillos. Me costaría mucho un servicio que no genere un impacto directo, un impacto positivo, que mejore, que solucione un problema social, de bienestar, ¿no? Una vez te metes en impacto, yo no me veo saliendo de esa área. Bueno, hay datos que respaldan esto que tú dices. Se está viendo, yo por ejemplo que formo parte de la generación Z, se está viendo cada vez más que un poco el reclamo de esta generación es cuando van a buscar un primer trabajo o cuando van a cambiar de trabajo, que el impacto social esté muy presente en el día a día, porque al final, pues no buscar este propósito, ¿no? En lo que haces, que una vez ya lo coges, te engancha, ¿no? Le ves el sentido que tiene y todo lo que aporta, y al final está bien también que estemos despertando conciencia en ese sentido. Claro, y además si no tienes a gente motivada y con algo que le mueve, hoy en día la rotación es inmediata. Y eso es lo peor que puede pasar en una organización, en un grupo, es cuando alguien se va porque no está motivado, porque las expectativas no son las que eran, y cuando tú tienes esa gente que cuadra con tus valores, pues ahí es donde sabes que esa persona trabajará mucho mejor y dará mucho más de sí, ¿no? Total. Dicho esto, Casimir, no tengo más preguntas para ti. Te agradezco mucho todo lo que has compartido con nosotros, también para las personas que van a ver esto, haberles puesto también en situación de Fénix. Al final lo que buscamos, ya te lo decía, es un poco esto, desnudar un poco todo lo que es la cultura, la gestión del talento en esta media horita que habremos estado sobre las B Corps, para que la gente también lo conozca, hablemos, ¿no? Del impacto que estamos generando. Así que si no quieres añadir tú nada más, solo me queda agradecerte por tu tiempo. No, a vosotros por contar con Fénix. Muchas gracias. A ti.